no fue una idea solamente mía, ¿no? Fue una idea que conversamos mucho con los directores de capas, Felicitas y Robert sobre todo, ¿cierto? Y tenía que ver con cómo pensar el fin, ¿no? O el fin y después del fin en este territorio, también un territorio simbólico que es América Latina, ¿no? Para nosotros la noción de ruptura funcionó como una forma de pensar también el apocalipsis y el posapocalipsis en América Latina, puesto que es el nuestro un continente, una zona también cultural acechada por muchas contradicciones y que ha estado, su historia, ¿no? Inicia, ¿sí? Con una gran ruptura, y yo diría, me atrevo a decir que también comparto esta visión con los colegas del CAPAS, con un apocalipsis, ¿cierto? Un fin de mundos o unos fines de mundo, ¿no? Al menos el fin de un mundo muy importante, tal como estaba funcionando hasta ese momento, que eran los mundos indígenas, ¿sí? Que fueron, digamos, acechados, ¿cierto? Eliminados, ¿cierto? Lacerados y violentados por el proceso de conquista. Hubo ahí una transformación radical de los mundos indígenas. Entonces esa marca, ¿no? Está en nuestro continente, esa ruptura está muy presente. Nosotros somos, digamos, frutos también culturales de muchas rupturas, también, y que son muchas de ellas muy transformadoras, también muy positivas, ¿sí? La noción de revolución es una noción que Gastón Gordillo abordó, por ejemplo, en estos días, y que nos convoca muchísimo, ¿no? Y es una noción que no solamente es como, tiene que ver mucho, está muy entroncada a la colonialidad también, ¿no? Y a la decolonialidad, a las formas de descolonizar también nuestro pensamiento. Hay un pensamiento sobre la ruptura que tiene que ver con esta experiencia lacerante pero también creativa. Por eso nos pareció que era una noción que podía abrir muchísimas discusiones. Me parece que hoy estamos viviendo, no solo en América Latina, sino que en el mundo, y es interesante que cada vez hablamos menos de mundo y cada vez más de planeta, ¿no? Es como si el mundo fuese una especie de totalidad de sentido que hoy está también en crisis, ¿no? Y emerge la materialidad del soporte, por así decirlo, ¿no? Que es el planeta. Entonces, me parece que hoy vivimos una crisis a nivel planetario, y esa crisis es lo que se puede nombrar de distintas maneras, pero uno de esos nombres, una de esas expresiones sería crisis de las instituciones, de todo tipo de instituciones, desde la familia hasta el Estado, la universidad como institución del saber, etc. Hay un descrédito de las instituciones, y en términos políticos esa es una crisis de esa institución que es la democracia, ¿no? Y particularmente la democracia liberal. Sin embargo, no hay una alternativa. Esa crisis no tiene el carácter de las crisis del siglo XX, ¿no? En donde una crisis anunciaba una transformación, muchas veces de carácter estructural, y por lo tanto anunciaba un cambio, ¿no? Un cambio fundamental, incluso una visión de mundo nueva. Hoy día pareciera que las crisis llegan para quedarse. Pareciera que el fin no es algo que se anuncia, no es algo que va a ocurrir, sino que estamos habitando en el fin, pero ese fin ya no es el desenlace de un relato. No es que estemos cerca de un desenlace, ya sea fatal o promisorio o feliz, digamos, sino que es un fin que se prolonga, que no tiene desenlace, es un fin no narrativo. Entonces, en ese sentido, el concepto de fin de mundo, yo diría que es un concepto, es un resabio humanista, ¿no? Es la misma idea de apocalipsis, ¿no? El apocalipsis tiene el sentido de una revelación. Es un momento catastrófico en términos materiales, pero al mismo tiempo es el momento en que se revela, ¿no?, la verdad de esa historia que venía transcurriendo. Si tenemos presente eso, yo diría que no son tiempos de apocalipsis lo que estamos viviendo. No hay apocalipsis. Pensar un apocalipsis, pensar que el fin del mundo es algo que va a ocurrir en 10 años más o en un siglo más, es una manera de aferrarse, aun cuando suena paradójico porque es aferrarse a un desastre, pero es una manera de aferrarse a una concepción todavía humanista de pensar el curso del tiempo, es decir, una concepción según la cual hay algo así como un relato, ¿no?
En cambio, hoy estamos, como decía, habitando más bien el fin, un fin sin desenlace, y eso nos plantea problemas muy nuevos, ¿no? O sea, hoy día el gran desafío para la academia, por ejemplo, y en general para el pensamiento, es elaborar conceptos, ¿no? Elaborar nuevos conceptos para pensar lo que hay de inédito en lo que está ocurriendo, ¿no? Es una tentación muy grande pensar que lo que está ocurriendo venía ocurriendo hacía rato, ¿no? Que las instituciones están en crisis hace mucho rato, que la condición humana tal como se expresa ya fue reflexionada y expuesta por los filósofos del siglo XVII y XVIII. Y yo pienso que no. Creo que justamente esa hipoteca filosófica hoy día está agotada. Recurrimos a esos conceptos con el pudor de las comillas, ¿no? Cuando decimos revolución, cuando decimos democracia incluso, esto es muy claro en el lenguaje de los jóvenes. Prácticamente le acompañan con el gesto de las comillas todos los términos que usan, ¿no? Estado, democracia, derechos, persona, etc. Es como si fuésemos conscientes de que tenemos un vocabulario ya impropio, no literal, ¿no? Sino que impropio para nombrar lo que tenemos, para nombrar nuestro tiempo, pero a la vez no disponemos de nuevos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, estamos viviendo un momento inédito, peligroso, de mucho riesgo, y es en esa perspectiva que entiendo el fin. Claro, América Latina efectivamente es un lugar especial para pensar las rupturas. Bueno, por eso estamos aquí también reunidos, ¿no? Porque es un lugar marcado justamente por las rupturas, ¿no? Por pueblos que tenían, digamos, una cierta continuidad histórica que fue rota, ¿no? Con la llegada de la conquista, con la llegada de la colonización española y portuguesa, y eso es como una ruptura constitutiva, ¿no? Entonces, América Latina realmente es un territorio fértil para pensar en el trauma de la ruptura, pero también en los modos que tienen los pueblos de lidiar con esa ruptura, de hacerse cargo de estos quiebres, y no solamente de sobrevivir, sino de realmente inventar modos dignos de crear desde la pérdida, desde el trauma, desde el duelo, pero claro, pero es necesario hacer ese gesto, ¿no? Ese gesto de memoria, de trauma, de duelo, y por eso creo que también gran parte de las exposiciones, de los trabajos que hemos visto, nos hablan, ¿no? Se refieren mucho a eso, ¿no? Como la posibilidad, o sea, en América Latina, cómo esta condición, digamos, colonial ha hecho que tengamos que, en muchos sentidos, que lidiar con el trauma de la ruptura, pero sin caer en la parálisis o simplemente en la melancolía, tampoco en una falsa felicidad, digamos, que no se haga cargo de ese trauma, pero sí elaborar esto política y estéticamente, sin duda es un modo también de demostrarle, ¿no? Al resto del mundo cómo lidiar con estas rupturas históricas y epistémicas profundas y que en muchos momentos efectivamente se convirtieron en fines de mundo, ¿no? Para los pueblos indígenas especialmente, que ya se ha mencionado mucho en la conferencia. Los pueblos amerindios ya vivieron el fin del mundo muchas veces, ¿no? Pero siguen ahí todavía, ¿no? Siguen todavía con intentando resistir y cada vez más haciendo circular sus epistemes, que son las epistemes que se muestran como las posibilidades de poder salir, digamos, de este entrampamiento y de que esta ruptura sea de algún modo superada, como crear una especie de nuevo lazo social o casi como coser un poco o tejer esa ruptura. If you look at the experience of indigenous peoples who've suffered, centuries of genocide and conquest and violence, those societies already experience catastrophes and the end of their own worlds, going back to the beginning of European colonization. So on the one hand, there's that memory, and that's why many indigenous peoples throughout the Americas are at the vanguard of climate protests, demanding new ways of engaging with nature, with the world in general. But then more recently we have also very violent and also often genocidal waves of violence, especially the wave of military dictatorships that controlled much of Latin America during the Cold War, in which also
as an effort to contain and repress growing unrest and revolutionary movements that led to extreme waves of terror here in Chile, in Argentina, Guatemala. That happened throughout the continent. So now I think activists today all over Latin America draw from these different memories and legacies of violence to try to also reactivate old and ongoing waves of activism. And being here in Chile in particular, it's fascinating. I've been here for a few days, but it's clear how on the one hand the memory of the insurrection in 2019 is still very powerful, and that overlaps with the memory of the Allende government in the 70s and the military dictatorship, the recent referendum in which the new constitution was rejected, and people are still coping with that result. The unrest, when I was arriving on campus today, there were riots outside of the University of Chile. There were riot police, Molotov cocktails, like youth clashing with the police. It was a reminder that this sense of unrest and radicalism is very much alive in many parts of Latin America, and especially now in a place like Chile and many other places. So I think Latin America and especially because of the wave of so-called progressive or center-left governments for the past 20 years in much of the continent, Latin America is indeed kind of at the vanguard, I think, globally, of movements seeking social and climate justice. I've been trying to think about rupture in another sense of the phenomenon, because here, not in Chile, but in Brazil, we've been experiencing another kind of rupture, which is proposed by right-wing extremism. So there's a kind of paradox that we are living in Brazil, that the theme of rupture was always, as I said, an utopian theme, a revolutionary topic. But now somehow in Brazil and other countries in Latin America, but also in the United States and in Europe, the main protagonists of this rupture movement have been the right-wing movements, and so it's something that we should be concerned with and also try to understand, theorize, and fight off. Creo que lo que está en juego es pensar, me parece, y a eso van algunas conjeturas de lo que pienso desarrollar hoy, pensar en términos de temporalidades como en el plural, ¿no? No solamente la temporalidad de ruptura con la linealidad, sino ver de qué manera cierta idea como lo de lo contemporáneo tienen que ver con un entretejido de tiempos distintos, no solamente con la pura perseverancia en un presente, ¿no? O la pura, digamos, instalación en una actualidad. Aparecen órdenes diferentes y desórdenes diferentes que hablan de cierto juego de temporalidades, que en el caso del cine, las artes audiovisuales, está muy, pero muy en evidencia en lo que implica el mismo tipo de juegos que hoy en día están abriendo lo que se llaman las artes de pantalla en sentido amplio, ¿no? El cine, el mundo de las artes electrónicas, el mundo de la creación digital en pantallas, etc. Son temporalidades lo que están en juego más que una temporalidad y su ruptura, ¿no? Bueno, lo primero que hay que pensar es que nuestro continente está marcado, ¿no?, por esas rupturas. La primera ruptura sí fue la ruptura colonial, ¿no?, que condicionó nuestra autocomprensión de lo que somos y de lo que seremos y de las posibilidades del futuro, pero también del pasado, cuando el pasado se vio, digamos, conculcado también, ¿no? De alguna manera es un pasado recortado de manera muy desde el poder también, ¿no?, desde los vencedores. Por lo tanto, la primera, nuestro nacimiento, digamos, en términos modernos, surge de esa gran ruptura, ¿no?, que es una gran forma también de ocultamiento de los vencidos, ¿sí?, de los y les vencidos, ¿no?, aquellos que han tenido que luchar y también volver a romper
creativamente para abrir nuevos futuros. Entonces, cuando tú tienes pueblos, constelaciones también culturales, tan tensadas por una relación de poder, en este caso colonial, ¿cierto? Uno podría decir, como decía la profesora Luz Ángela Martínez, transcolonial, ¿no? Que dura hasta hoy en montones de aspectos, ¿no? Entonces, la ruptura empieza a aparecer como una de las posibilidades también de producir la creación, porque necesitas cerrar, ¿no? Ciertas formas para abrir otras. Lo que hay también en América Latina muy fuertemente es una forma permanente de sentirse en esa convocatoria, ¿no? Convocados, ¿cierto?, a producir alternativas, porque efectivamente las formas de la colonialidad están presentes en todo, ustedes saben, ¿cierto?, en toda nuestra forma cotidiana de conducirnos. Probablemente lo han vivido en estos días, ¿no? Cuando nosotros tenemos colegas que vienen de América Latina, en general el diálogo es muy fructífero y muy convergente en reconocernos en situaciones de colonialidad permanentes, que persisten. ¿Sí? Bueno, a mí me parece que hay una fuerza, no es exclusiva de América Latina, por cierto, de los pueblos, yo diría, ¿no? Que funcionan, digamos, también a través de la ruptura creativa para abrir nuevos mundos posibles. I'll have to resort to Jameson again, because I think this crisis of apocalyptic thinking, or revolutionary thinking if you want, if we prefer this term, has to do with the abolition of the past and the future, and this kind of imperialist presence of the present in our lives. So here in Latin America, as I said, we're living this paradox that, of course, we have very important left-wing movements, like here in Chile. They are trying to change society in its in its roots, but we have also these right-wing movements that are trying to abolish our idea of a possible future, and so we have to somehow gain back our imagination of the past and of the future, so we can differentiate, and we can go beyond of this presentification of daily and political life. Yes, that's a famous line by Jameson that many people have used to refer to one of the paradoxes we feel today. I mean, there's a growing unease and fears associated with climate change. That is clear in this growing genre of post-apocalyptic films, in which we are encouraged all the time to think about the end of the world. Yet, as Jameson and many other people have argued, we seem to have a collective incapacity to think beyond the notion of the end of the world, to think about potentially the end of capitalism, or put differently, to the beginning of something new that is not based on capitalist forms of environmental destruction, labor exploitation. So my talk yesterday was an attempt to kind of building from that famous line by Jameson to maybe start imagining what a post-capitalist world will look like, as opposed to imagining the end of the world. And like I said before, one of the most powerful words that name ruptures is the word of revolution. That obviously, especially after the collapse of the Soviet Union, there was a sense in the past 30 years or so that, revolution is something from the past, that, we should not talk about it anymore. But at the same time, the radical and the urgency for radical change in the face of the climate emergency, and that was the topic of my talk. I've noticed how a growing number of movements and activists in North America, in Latin America,
are trying to reinvent the notion of revolution. And that implies, on the one hand, obviously learning from the mistakes and the failures of past revolutionary projects, but also potentially to rethink the very notion of revolution anew, kind of attuned to the challenges of the 21st century, and therefore potentially imagining a post-capitalist future as opposed to obsessively imagining the end of the world without being able to imagine the end of capitalism. So my talk, based on my experience in Canada and Argentina, tries to kind of reflect on these different notions of rupture and how some activists, a growing number of activists, are indeed trying to imagine alternatives to global capitalism. Pero la idea central es la política de lo imposible, de cómo lo imposible hace historia, ¿no? Eso es algo que me interesa muchísimo. Aquí lo imposible no es algo que no es real, ¿no? Sino que lo imposible es aquello que en su imposibilidad hace historia, y por lo tanto tiene mucho que ver con las catástrofes, ¿no? Hay dos, en mi conferencia utilicé recurrí a dos acontecimientos para ilustrar este punto. El primero fue el gobierno popular de Salvador Allende a comienzos de los 70, un proyecto, más que un proyecto, un proceso, ¿no? Social, político, económico, destinado a transformar estructuralmente la sociedad. Ese proyecto no podía realizarse si no era en la vía democrática, ¿no? La vía armada era imposible, ¿no? Solo la vía armada era posible, la vía democrática, ¿no? Sin embargo, los hechos, el golpe de Estado del 73 demostró que la vía democrática tampoco era posible. Por lo tanto, ese proyecto era imposible. Pero eso no significa que no haya sucedido. Esa imposibilidad es la que aconteció, y en ese sentido podríamos decir que esa es nuestra última catástrofe. Nuestro presente hoy día no se entiende si no es en referencia a esa catástrofe, en donde colapsa la institución democrática, y es esa misma democracia colapsada la que recuperamos, ¿no? A fines de los 80. Y esa democracia colapsada es la que hoy día está en crisis, ¿no? Entonces, necesariamente para pensar el presente tenemos que remitirnos a eso. Y bueno, recientemente, producto de la revuelta, la revuelta no es algo que ocurrió solamente en Chile o en América Latina, ocurrió en todo el mundo. Pero en Chile fue muy interesante lo que sucedió, porque en un momento en que estaba todo el país convulsionado y de pronto, con 3 o 4 acontecimientos, estamos en el proyecto de cambiar la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, había muchas expectativas respecto a eso, pero lo que se impuso en el plebiscito fue el rechazo al proyecto de una nueva Constitución. Y eso también me parece muy interesante respecto al tema de la conferencia, ¿no? Al tema de este encuentro, y pensar una vez más cómo lo imposible hace historia, porque el malestar que hoy día existe, ¿no? en el marco de esto que se denomina el neoliberalismo, ¿no? El malestar en el mundo y también en Chile es una insatisfacción, pero es una insatisfacción no determinada, no es una insatisfacción que se pueda satisfacer a través de un objeto determinado, ¿no? Sino que es una insatisfacción ante la totalidad de la existencia, es una insatisfacción ante el modo como hemos organizado la existencia, que va más allá de temas de desigualdad económica, por ejemplo. Entonces, la transformación tendría que ser una transformación estructural, tendría que ser una transformación en nuestra forma de vivir. Y la expectativa, ¿no? En el borrador de la Constitución, la expectativa era esa, ¿no? Habían algunas propuestas que tenían que ver concretamente con temas de desarrollo económico, social, pero habían otras vinculadas a pueblos originarios, a feminismo, migrantes, etcétera, que hablaban de una nueva forma de vivir, ¿no? El problema es cómo se traduce en términos políticos esa nueva forma de vivir. Y yo pienso que en buena medida el rechazo a este proyecto, a lo que llamamos el borrador de la Constitución, ese rechazo tenía que ver fundamentalmente con el rechazo a aquellas propuestas que se relacionaban con una nueva forma de vivir, ¿no? O sea, que tenían que ver
directamente o casi directamente con lo que las personas asociaban con pensamiento de género, con revalidar o poner en valor a los pueblos originarios, lo que se llama una deuda histórica, etc. Entonces, lo que si uno quisiera pensar en términos de solución respecto a este malestar, ahí lo que necesitamos es una nueva forma de vivir, pero eso es imposible. Y esa imposibilidad es la que respiramos permanentemente, ¿no? Por eso digo, no se trata de que no exista, ¿no? Creo que las cosas comienzan por no existir. ¿Qué entiendo por apocalipsis? Bueno, sabemos que hay, digamos, una matriz muy clara, muy definida, que viene desde la religión, por supuesto desde la Biblia. Tenemos el apocalipsis bíblico como la gran matriz, ¿no? la fuente, digamos, que pautea de algún modo cómo se entienden los apocalipsis, ¿no? Como fin que abre la posibilidad de una revelación. Pero lo que hemos visto justamente en la conferencia es que hay muchos modos, ¿no? Narrativas diversas que se hacen cargo de esta idea de fin, ¿no? De esta idea de apocalipsis, de nuevo, ¿no? Muy parecido a la ruptura, que puede ser entendido desde experiencias muy subjetivas, muy individuales, pero también la necesidad de que esa idea de apocalipsis que siempre nos ha acompañado, ¿no? que siempre ha estado presente en la humanidad, en todas las culturas, entenderlo ahora como una estrategia para pensar la urgencia del presente, ¿no? Que es una urgencia básicamente marcada por una crisis climática que se nos muestra, que se revela como un apocalipsis que ya no hace parte, digamos, de un relato mítico o místico, sino como algo que es real, ¿no? Y no solamente que va a suceder en el futuro, sino que está pasando ahora, que es otra idea muy productiva que ha surgido en la conferencia, que es esa idea de un lento apocalipsis, algo que está sucediendo, ¿no? Como pareciera lento, pareciera un poco oculto, pero en verdad está en nuestras narices, ¿no? Está ahí pasando enfrente. Entonces la idea de apocalipsis ahora, y creo que se muestra como una de las ideas más urgentes y necesarias para pensar el modo de lidiar con este modo, digamos, de apocalipsis, que sería el apocalipsis más parecido a la devastación climática y al agotamiento de recursos que antes creíamos infinitos y que ahora nos damos cuenta que no es así, ¿no? Y eso nos acerca entonces a un modo como de fin, ¿no? Del fin de la naturaleza o del fin de los recursos, que sería el fin de todos, ¿no? Sí, por un lado, lo que es interesante es que tal vez no haya que hacer un ejercicio muy extremo de imaginación, porque los indicios están muy ligados en lo que uno podría pensar una cierta percepción realista de nuestras actualidades. Por lo tanto, es como que no hay que estar pensando que el apocalipsis requiere un enorme esfuerzo de ir más allá de lo que nos rodea. Todo lo contrario, de pronto muchos elementos que tienen que ver con nuestros entornos cotidianos, nuestras realidades sociopolíticas, económicas, mediáticas, etcétera, etcétera, parecen muy conectadas con indicios que tienen que ver con toda esta esfera de los signos en ebullición que siempre la idea de Apocalipsis convoca, ¿no? Esta idea de que además de la idea de revelación tradicional que convoca el nombre, es algo que requiere una urgente lectura de indicios, y estos indicios abundan en nuestros territorios latinoamericanos. At the same time, the world has indeed already gone through kind of more localized apocalypses. We can say, the Holocaust in Europe was kind of an apocalypse of sorts. Also, the genocide of indigenous peoples in the America, the transatlantic slave trade. But today, with climate change and the challenges posed by, rising global temperatures, we are indeed for the first time in human history, facing an apocalypse of a really global scale. Some people argue that, even if eventually humans disappear, life will continue on Earth. I think that has happened before. It's well known. That's why people talk about the sixth extinction. The planet has gone through apocalyptic moments before, the meteors hitting the Earth, as we know that story, dinosaurs disappearing. But we also know that life is resilient. It's highly probable that,
even if humans disappear, other life forms will be more resilient and continue, and life will eventually flourish again. But at the same time, obviously, the whole point politically is to reflect on the resilience and potentially survival of human life on Earth under different conditions, not simply surviving under hostile environments, but potentially creating possibilities for human flourishing and justice. And that's why I liked something that someone said yesterday before my talk. I think it's important to think of the apocalypse in anti-apocalyptic terms, to think indeed about the possibility of a global apocalypse, that if the exploitation of and the extraction of fossil fuels continue, that's indeed on the horizon. But at the same time, the challenge is not to fall into despair and pessimism and paralysis, which is actually the way many people respond emotionally to the climate crisis, with a sense that we're doomed, there's nothing we can do. Actually, I think it's crucial really to fight that emotion, and to think about the apocalypse in this anti-apocalyptic sense, in the sense that as long as people fight for change, there's always a chance that things may change in the long run, even if that possibility may seem impossible today because of this pessimism. But a point I made in my talk today, the history of revolutions in world history is the history of events that at that point were deemed impossible. A good example is the Haitian Revolution. That former French colony, Europeans thought it was impossible that slaves will rebel and succeed in that rebellion, and it did happen. The Haitian Revolution was one of the most remarkable revolutions in world history, showing that what seems impossible at one point becomes not only possible, but as a famous quote by Rosa Luxemburg, who reflects on this point, how before revolutions happen, they're deemed impossible, but after they happen, many people feel they have been inevitable. So I think that's kind of one of the challenges we face today, how to, at the same time, being aware of the huge challenges ahead, but also being aware that, as long as people continue fighting and organizing and imagining different futures, nothing is set in stone. There's always a potential future with a different kind of horizon waiting for us. Ha sido realmente una experiencia muy linda compartir esta semana con ustedes, grandes aprendizajes y con todas estas ideas, ¿no?, tan diversas, pero al final tan entrelazadas. Quedamos todos muy enriquecidos, y yo especialmente, con muchas ideas para seguir tratando no solamente de pensar el fin, sino cómo superar ese fin que es necesario.